Muy buenas noches. Para mí es un placer nuevamente estar con todos ustedes el día de hoy en este programa Los Cuatro Grandiosos. Con ustedes, Livia Betancourt. Hoy seguiremos conversando del tema que más me encanta, que es escribir. Sin embargo, va a tener un punto importante que va a ser ¿qué? Va a ser los procesos, o sea, el proceso de la escritura. Hoy quiero conversar a través de mi historia, a través de mi experiencia, ¿verdad? Porque como decía anteriormente, yo confío, creo y estoy segura que todos, y aquí sí cabe ese todo, podemos contar nuestra historia. Y eso es lo que me ha motivado a que en esta entrega, a través de la radio, que agradezco mucho a Franco, a Rosy y a Radio RIR por permitirnos, ¿verdad?, expresarnos y estar acá para ir avanzando en los distintos procesos, específicamente en este caso, con lo que es la escritura. Algo que vino a mí mientras yo decía, bueno, que pudiera yo comentar, ¿verdad? Porque normalmente cuando hablamos de escribir un libro, decimos, ¿no? Hay muchas personas que han escrito el libro, posiblemente. O yo quiero escribir un libro, sin embargo, no me atrevo. Y yo dije, bueno, ¿y cuántas personas realmente, entre comillas, logran, ¿verdad?, escribir un libro, terminarlo y publicarlo? Bueno, les cuento que es aproximadamente, yo investigué y decía que según Quoro, entre el 10 y el 20% de las personas terminan, escriben y terminan un libro. Y yo dije, bueno, por ahí vamos a comenzar. Allí será el inicio a este proceso en lo cual de repente a algunos podrán sentir miedo, se podrán sentir que no están en su momento para expresar la historia que quieren contar. O porque no, están esperando ese momento justo. Entonces yo dije, bueno, a veces también necesitamos que nos den un empujón. Y eso quiero hacer el día de hoy. ¿En qué sentido? Mm, Yo de profesión soy ingeniero industrial y por muchos años de mi vida me apasionó mi trabajo. Específicamente estuve en empresas de alimentos, en el área de calidad y todo lo que tenía que ver con sistemas, saber que las cosas se estaban haciendo bien, que los alimentos eran inocuos y todo aquello a mí me apasionaba. Pero había algo que me decía, bueno, pero ¿qué pasa? Que todo puede haber un proceso, pero siempre hay una variable, ¿verdad? Que puede transformar de la noche a la mañana algo. Y por supuesto, dentro del sistema hay varias variables. Están las máquinas, están los procedimientos. Sin embargo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista, las personas somos quienes realmente hacemos la diferencia por nuestra cultura, por nuestra manera de pensar, por nuestras experiencias, por nuestras historias, como digo yo. Y eso me llevó a hacer un análisis. En el momento en que yo decido, soy mamá también de 3 niños, bueno, ya no son ni tan niños, ya son adolescentes y la menor ya está casi preadolescente. Eh, Tomé una decisión radical en mi vida y fue transformarme de gerente de empresa a gerente de hogar. Y aquí en mi hogar han sucedido tantas cosas, mis hijos me han enseñado tantas cosas, mi esposo, mi familia, mis situaciones y mis experiencias, que quiero aclarar. Para cada uno de nosotros, nuestras experiencias siempre va a sentirse o a pensar, o vamos a pensar
que es la experiencia más grande, o sea, que no hay algo más impresionante que lo de nosotros hasta que escuchamos o leemos o observamos otras historias. Entonces, pero lo importante es que eso es válido también, ¿ok? Porque por eso somos seres humanos, por eso estamos acá. Y bueno, esa Livia, ingeniero, cuando pasó a gerente de hogar, decía, bueno, ¿ahora qué hago yo? En ese proceso de encontrarme, de buscarme, de autoconocerme, eh, hubo un momento en que recordé que cuando era adolescente me gustaba escribir, específicamente cartas de amor a mis amigos. Y por cierto, quedaban muy bien y las chicas decían, bueno, quedaban enamoradas de mis amigos, pero bueno, toda esa escritura quedó allí. Igual escribía también en algunos momentos donde me desilusionaban amorosamente, pero también todo quedaba ahí. Llegó un día en que agradezco, ¿verdad? Tengo que agradecer ese momento en que estaba terminando casi un doctorado y bueno, tuve mis inconvenientes, pues no pude cerrar ese ciclo a través de una tesis doctoral, pero allí aprendí, conocí, acepté la importancia de la investigación. Investigar, leer, contactar con otras realidades y otras miradas y darme cuenta que no solo lo que yo pienso, no solo lo que yo puedo tener aquí en mi cabeza o solo lo que yo pensaba que había vivido era lo único que existía, porque así me habían formado con esa estructura como ingeniero de que todo estaba calculado y metido y era absoluto. Después entendí que no, que habían grados de verdades, grados de existencia y muchas otras cosas. Y todo este cuento para llegar a dónde? Llegar al momento en donde por fin tuve la oportunidad de plasmar, porque lo tuve en mi cabeza por muchos años, muchos años. Les comentaba desde la adolescencia, pero eso se escondió, lo guardé. Y luego que paso a ser gerente de hogar buscando qué hacer, nuevamente aparece esa idea en mi cabeza. Claro, me, me invadió el hecho de, ¿será que puedo con eso? Tú, Livia, eres una ingeniero, te vas a poner en eso. Es que tú no estudiaste para eso. Tú, ¿qué vas a saber de escribir? Pero había algo dentro de mí, ese corazonada, esa intuición que me decía, ya las historias que has vivido y que has aprendido ya no son tuyas. Y bueno, yo creo mucho en que Dios, el universo, la divinidad, como tú la quieras llamar, se expresa y te entrega de alguna manera eso que quieres escuchar. Bueno, a mí me tocó. Recuerdo que estaba en una formación de respiración y una persona, un caballero muy culto, por cierto, y me dice, cuando uno aprende y entiende sus experiencias, ya esa enseñanza no te pertenece, la tienes que entregar. Palabras más, palabras menos, pero algo así me comentó y para mí eso fue mágico. Yo dije, tiene toda la razón. Para ese entonces ya yo había iniciado un libro, que en este momento es mi segundo libro, que es El diario de una masoquista. Pero ese título yo lo guardé. No lo continué, quedó allí el inicio de esas palabras. Sin embargo, a través del proceso de la tesis doctoral, yo dije, yo quiero hacer un cierre de este ciclo. Y hubo una persona grandiosa, mi querida María Jesús, ella es venezolana, pero en este momento está en Costa Rica, de lo mejor de la gente. Me contactaron con ella porque hubo un momento en donde yo dije, bueno, yo creo que ya lo que iba a escribir, lo escribí hasta aquí, pero necesito ayuda.
Y en ese momento ella me dice, bueno, Olivia, esa es una manera de que tú cierres tu ciclo. Y así nace mi primer libro, Inocuidad Emocional. ¿Y por qué quiero contarles todo esto? Porque si tú estás en ese proceso en donde quieres hacer algo, en donde has comentado, voy a escribir un libro, yo hoy quiero decirte, escríbelo, hazlo. Porque realmente la satisfacción de terminar un libro es tan grande siempre y cuando te sientas comprometido o comprometida, siempre y cuando sientas que realmente eso es lo que te apasiona. Y hoy quiero contarte de alguna u otra forma cómo ha sido o cómo fue ese proceso, ese desarrollo, ¿no? Porque lo que quiero es que ustedes se lleven el día de hoy ese proceso de hacer realidad tu sueño literario, que es cómo escribir un libro. Entonces, en este caminar, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, sueño con escribir un libro, pero sin embargo no tiene ni idea del paso a paso que hay que seguir. Ojo, hay mucho, o mejor dicho, hay varias, no voy a decir mucho, hay varios tipos de libros. En este caso, en lo que los dos libros que yo escribí, que son Inocuidad Emocional y El Diario de una Masoquista, esos dos libros están enfocados en lo que es el crecimiento personal, en el autoayuda, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es lo que luego de salir del área empresarial, ¿verdad? Yo comencé a capacitarme en todo lo que tenga, en todo no, pero en muchos aspectos de lo que se llama capacidades blandas, como es el coaching, programación neurolingüística, fisioterapeuta, facilitadora de aprendizaje, y bueno, N cosas que se me atravesaron en el camino, que llegó un momento en que dije, Livia, para poder drenar y como que vaciar, para poder volver a cubrir esos aspectos, ¿verdad? Que son importantes en nuestra vida, que es el conocimiento. Bueno, por lo menos a mí me encanta aprender. Creo que es algo que me ha permitido hacer del proceso de autoconocimiento más interesante, más apasionante y definitivamente ha hecho de mi vida más calmada. Esta Livia que ustedes pueden escuchar el día de hoy, para nada, cerca de una Livia hace aproximadamente 10 años atrás. Siempre andaba acelerada, todavía tengo vestigio de eso. Sin embargo, busco la forma, ¿verdad?, de recordarme y de traerme aquí y ahora, porque esa es la idea. La idea es que podamos contactar con el presente, porque para escribir un libro se necesita estar acá, en el momento en donde están tus sentidos, tu cuerpo y tu respiración. Entonces, si estás por allí y te interesa este tema, ¿verdad? Que como les comento, el proceso para hacer realidad tu sueño literario, cómo escribir un libro, entonces toma nota. Si te gusta escribir, pues agarra un lápiz y un papel. Si te gusta escuchar, bueno, grábalo en tu WhatsApp para que lo escuches más tarde. Y, y tienes allí varias alternativas para poder quedarte con esta información. Y quienes, por supuesto, quieran también verlo, pues pueden entrar a lo que es la tribu Kaiser, ¿verdad? De Franco, y allí nos encontrarán a nosotros. A quienes digo nosotros porque somos los cuatro grandiosos, y otras personas también que comparten información muy valiosa, muy interesante para ustedes a través de Radio R&R. Bueno, les cuento que tengo dos libros, pero esos dos libros se escribieron de forma distinta. Como les dije, el segundo libro, que fue una idea que nace con el nombre, a mí en lo personal me gusta primero
expresar el título del libro, ¿no? Entonces, ese libro, El diario de una masoquista, prácticamente iba a ser mi primer libro. Pero como les dije, hubo algo que me dijo, no estás preparada para esto, lo guardé hasta que llega este momento de cerrar como el ciclo del doctorado y sale lo que es inocuidad emocional. Con inocuidad emocional les puedo contar que no sabía nada, nada. Gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de conocer, como les dije, a una persona a quien me dio la mano. Sin embargo, ¿verdad? Yo ya había comenzado o había iniciado la escritura, pero llegó un momento que dije, bueno, yo puedo hasta aquí. Y eso es uno de los primeros puntos que quiero que se lleven el día de hoy, porque muchas veces no iniciamos porque queremos saberlo todo. Y parte de la escritura es, por supuesto, que planifiques, pero desde mi punto de vista también que te apoyes en lo que son las sorpresas, en que te dejes llevar y guiar por esos momentos mágicos que aparecen en nuestras vidas. Entonces, yo inicio mis ideas con eso, con el título, y comienzo a imaginarme que pudiera, ¿verdad?, estar asociado a esos títulos. Por ejemplo, Inocuidad Emocional es un libro en donde yo quise, de alguna u otra forma, como conjugar lo que fue una Livia que venía de ser ingeniera a la Livia que pasa a trabajar o a conocer el mundo del crecimiento personal. Yo digo que ahí se conjuga mis dos mundos, el subjetivo y el objetivo. Entonces, allí plasmé a través de lo que conocía, ¿no? Como ingeniera, un sistema y específicamente hablando de las emociones porque es un mundo que me encanta y considero muy importante en todos los procesos que como seres humanos llevamos en nuestras vidas. Así inicia el proceso como tal de formación o de generación de este sueño. Luego, ¿verdad? Se viene una tormenta de ideas. Y tormenta de ideas, ¿por qué, Livia? Porque allí comienzas como a colocar palabras de que pudieran ser los capítulos o qué capítulos te gustaría manejar luego de que ya conoces, ¿verdad? Por supuesto, en mi caso, pues el nombre, cuando ya estás clara o clara de lo que quieres escribir, cuál es el punto, como les dije, inocuidad emocional habla de esa conjugación entre lo objetivo y lo subjetivo, de lo que yo aprendí como ingeniero y de esa transformación que me llevó a la parte de crecimiento personal. En mi segundo libro, ¿verdad? Que aunque lo tenía guardado, cuando lo saco el título nuevamente, yo dije, Livia, ¿estás lista? Ahora vamos a escribir. Ese es un libro mucho más personal, mucho más abierto. Allí se expresan las sombras. De por sí, el título es El diario de una masoquista, pero su subtítulo es cómo ir del miedo al amor, porque realmente el miedo en lo personal me abrumó en un tiempo de mi vida y luego entendí que el amor era el antídoto a muchos aspectos. Todavía sigo trabajando eso, pero les aseguro que así son los días, ¿no? Y así es nuestro proceso como seres humanos, transformarlo y seguir avanzando a medida que se nos van presentando los obstáculos o las situaciones a superar. Bueno, entonces, como les iba diciendo, yo inicio con el título, ¿verdad? Seguidamente viene una tormenta de ideas en donde se generan lo que es los capítulos. Y estos capítulos, ¿verdad? Yo lo voy vaciando como en el índice. Es una manera como de ir describiendo cómo yo quiero esbozar esos libros o ese libro. Algo que en lo personal me ha ayudado mucho es que con la estructura o la parte estructural como ingeniera, siempre trato de buscar el inicio. Recuérdense que todo libro tiene un inicio, un desarrollo y un final. Bueno, yo lo veo así hasta en los libros de autoayuda. Entonces, por ejemplo, el primero
yo lo enfoqué como si fuese un sistema en donde había entradas, procesos y salidas. El segundo, como es un diario, no lo quise hacer de 365 días porque me parecía un libro muy largo. Y dije, bueno, pero ¿qué puede haber? Me hice esta pregunta, ¿qué puede haber que me cumpla con esos 365 días y que se exprese como un diario? Y allí, por eso digo que es importante la tormenta de ideas, porque allí comienza a florecer lo que es la creatividad. Y en este caso, el diario de una masoquista está desarrollado es a través de las estaciones del año, ¿verdad? Que son verano, otoño, invierno, primavera, y así lo esbocé. Estoy escribiendo un tercer libro, bueno, más adelante pues estaremos conversando de él, pero por ahora también lleva su estructura de esa manera como les estoy comentando. Seguidamente, uno puede, ¿verdad? Entender o muchas veces te puedes decir, bueno, pero es que si no he escrito, ay, es que estoy parada, es que no, o parado, o es que no tengo la musa, estoy estancado. Tranquilo o tranquila. Tú puedes seguir avanzando en tu proceso de desarrollo del libro, porque hay algo que quiero especificar hoy. Hay hay una parte que tiene que ver con la escritura. Luego tiene que ver algo con lo que es la parte estructural, ¿no? Que allí es donde, desde mi punto de vista, considero importante buscar ayuda hasta que llega la fase final, que muchas veces podemos pensar que la fase final es la publicación y no es así. La fase final es cuando ya el libro está bautizado, llegó a la calle y se está moviendo. Es la venta, no solo la venta, es el hecho de que conozcan el libro, de que te salgan oportunidades y que hagas el recorrido de prensa o de medio para que puedas avanzar en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, en esta parte que nos corresponde como escritores autores, ¿verdad? Ya les dije, pues nace una idea, aparece la tormenta de idea para generar lo que son los capítulos, allí moverse con creatividad y luego a escribir. ¿Ok? Empiezas allí a desarrollar y a definir, porque eso es muy importante. Muchas veces te puede ocurrir o puede pasar que comiences a escribir y no sabes cuándo parar. Por eso es importante el alcance. ¿Dónde? O sea, de dónde a dónde quieres escribir. O sea, cuál es tu punto de inicio y cuál es tu punto final para que puedas expresar ese libro. Desde mi punto de vista, a mí me encantan libros cortos. O sea, es decir, 100, bueno, la mayoría, mayoría, los 2 libros que he escrito son aproximadamente de 100, 90, 99 páginas, pero así más o menos es donde yo me muevo, de verdad, porque sé que hoy en día pues las personas buscan es la practicidad, buscan es que la información llegue, sin embargo, pues un libro de 200, 300 páginas, a menos que sea de investigación, eso, ok, eso es otra cosa, no es el caso que estoy conversando y eso hay que aclararlo. Eh, pero en mi caso, bueno, más o menos eso es lo que yo busco, ¿verdad? Igual también trato de que mis libros tengan cierto basamento científico, por lo que les comentaba anteriormente, porque pues algo que entendí y que me gustó a mí es que hay que investigar para que ustedes puedan seguir avanzando y tener ideas, porque al final tú puedes conseguir la creatividad en un libro, en un objeto, en una persona, en un comentario, en una canción. O sea, todo es válido, o por lo menos en mi caso yo creo que todo es válido, ¿verdad? Elementos que te invito a que consideres y que tengas también a la mano. Por ejemplo, saber a quién le escribes. En mi caso, yo tengo una persona, yo la definí, me enseñaron a definirla. Esa persona tiene características, tiene género, esa persona tiene edad, eh,
tiene también profesión, específicamente tiene un nombre, Aida se llama, es una mujer, por supuesto se parece a mí, aproximadamente entre 35 y 50 años. Eso no quiere decir que los caballeros y mujeres menores o mayores de más edad de los 50 no me puedan leer. Claro que sí pueden, pero es importante canalizar porque eso te da enfoque, te da estructura, que aunque los invito a tener también cierta flexibilidad, pero sin embargo la estructura te da apoyo, te da avance y te va canalizando para poder ir escribiendo y avanzar en la escritura, ¿verdad? Por supuesto, ¿qué preguntas te puedes hacer? ¿Qué característica tiene eso el lector a quien quieres llegar, ¿verdad? Edad, si quieres describirlo físicamente, o sea, si le quieres colocar color, características específicas, eso ya también depende de tu creatividad. Como dije anteriormente, es explicar el alcance del libro, ¿verdad? O mejor dicho, no explicarlo, pero que tú lo tengas claro. ¿De dónde a dónde vas a estar? ¿Para qué? Para que no estés después. ¿Y cómo cierro este libro? ¿O cómo inicio este libro? Por ejemplo, para mí es muy importante el índice. Yo no sé otros autores, me encantaría que si me escuchan en diferido o me están escuchando y me pueden hacer preguntas, yo fascinada porque realmente me encanta sumar miradas. Y eso es lo que yo busco y por eso la invitación a escribir, porque sé que todos podemos de alguna u otra forma sumar a otros a través de un libro. También, ¿verdad? Entender que hay algo que te inspira. ¿Qué te inspira a escribir? Les voy a ser muy sincero. En el primer momento en que empecé a escribir, yo dije, no, listo, yo voy a escribir, voy a vender tantos libros y me voy a hacer millonaria y famosa. Luego entendí que no. Y suena, y soy muy honesta porque aunque me encanta y me apasiona, hoy estoy clara que eso es lo que quisiera hacer, esto es lo que quisiera hacer hasta que Dios me dé oportunidad de estar en este mundo. Les cuento que de verdad fue muy extraño, ¿no? Eh, y fue también frustrante, les voy a confesar, fue muy frustrante porque, claro, todo eso fue una expectativa que me creé y que, por supuesto, lo que hizo fue realmente hacerme daño. Entonces dije no para el segundo libro, porque yo dije, voy a hacerlo nuevamente, lo voy a tomar de otra forma, mucho más tranquila, tanto así que ese libro hasta historia tiene, porque fue un libro que se terminó, fue un libro que ya estaba listo, y bueno, fue un libro que en ese transcurso de venir a Venezuela, porque vivo en Venezuela, bueno, se perdió. Y tuve que esperar casi como 8 o 10 meses para que nuevamente estuviese impreso y en mis manos. Entonces, por eso les digo que este proceso, y eso fue uno de los enfoques que quise traer el día de hoy, así como la primera vez que conversé hablaba de lo importante que era escribir, hoy quiero que si tú eres de esas personas que está buscando desarrollar y expresar tu historia, tu sueño, a través de una impresión literaria, pues esto es un parte de este proceso. Y que conozca, porque la primera vez pues yo no conocía nada de esto, ni idea de qué tenía que hacer. Y hoy te llevas por lo menos ya cierta idea y cierto proceso que hay que cumplir para poder llegar a tener un libro en tus manos o en Amazon o en una plataforma digital que te esté apoyando. Entonces, seguimos con este proceso que no finaliza al momento que tú dices, listo, ya escribí, ya tengo aquí, ya está mi libro, qué chévere, bien. No, ahí no terminó. Les cuento que no, no es así. Entonces, ahí viene otra parte, que si está en tus posibilidades,
por supuesto, buscar ayuda para que no sea tan pesado, ¿sabes? Hay personas que lo hacen. Yo sé que que hay autores, ¿verdad? Que se dedican desde que escriben y hacen su edición y hacen su maquetación y hacen la publicación. Pero en mi caso, pues yo no lo he hecho así. Yo siempre he tratado de buscar a alguien que me apoye y para tener otros ojos, porque uno cree que cuando uno va escribiendo ya ahí terminó, no. Hay un desarrollo que tiene que ver con lo que es la edición, ¿verdad? Que es donde te revisan, te escriban, te chequean lo que está escrito, cómo está escrito, si cumple el proceso gramatical, si está bien estructurado y correlacionado desde el inicio hasta el fin. Entonces, no es mi fuerte, pero sí se los quiero comentar porque para la próxima vez que nos veamos, voy a tener aquí una invitada muy especial porque es especialista en lo que tiene que ver con estos procesos de edición. De por sí fue mi editora del segundo libro. Entonces, y quiero que ella esté acá para que converse y ya saben, quienes quieran crear este sueño, entonces ya me anotan por allí o están pendientes para que puedan escucharme a través de Radio R&R y saber qué necesitas o qué requieres, ¿verdad? Para con mayor especificidad en lo cuanto a lo que tiene que ver con la edición, la maquetación y la publicación. Como les dije, bueno, la edición es donde te chequean, la maquetación es donde le dan la estructura o la forma, mejor dicho, del libro, si es digital o es impreso, porque los dos son de manera distinta, aunque parezca un trabajo súper sencillo. En lo personal, realmente felicito a quienes maquetan libros porque de verdad tiene su arte. Y por último, la publicación, que es lo que o lo subes a una plataforma o lo llevas a una editorial o a alguien, ¿verdad? Que tenga equipos que puedan hacer las impresiones necesarias de lo que tú escribiste. Y bueno, así tener ese sueño hecho realidad y materializado en tus manos. Por último, que ya es el proceso de cierre en cuanto a crear un sueño literario, ¿verdad? Tiene que ver con el bautizo, con esa celebración. Ese es otro punto, ¿verdad? Que también tiene sus aspectos, que no es así nada más como que, bueno, sí, vamos a colocarle el vino, hay maneras de expresarlo. En mi caso, yo hice dos bautizos totalmente distintos, uno fue online, el otro fue presencial, y bueno, cada quien decide y considera, ¿verdad? Cómo hacer el bautizo. Haga, hay que estar pendiente de quiénes vas a invitar, del lugar en donde vas a hacer el bautizo. Entonces son varios detalles y varios aspectos que pudiéramos conversar. Por eso que los invito a que si les interesa este tipo de información, escriban, ¿sí? Escriban a Radio R&R para que nosotros podamos seguir avanzando con este tipo de temas. Hay un punto, ¿verdad?, que no he tocado y que de repente muchos, pues, se preguntarán y tienen que ver con el presupuesto. Y ese es un factor súper importante. ¿Por qué? Porque generar un libro desde la autopublicación, estoy hablando también desde ese aspecto, ¿verdad? Pues requiere de una inversión económica importante. Sin embargo, pues yo les voy a hablar desde mi punto de vista, desde donde yo lo he vivido. Entonces, en mi país, pues hay varias situaciones económicas o han existido varias situaciones económicas en lo cual a nosotros nos ha tocado reinventarnos. Pero eso no significa que no podamos, ¿verdad?, tomar ejemplos y poderlo hacer también y hacer nosotros partícipe de eso. Entonces, hoy les quiero regalar, ¿qué hice yo? El momento que yo dije, yo quiero hacer un libro, comencé a ahorrar y
a medida como les comenté, ¿verdad? Bueno, voy a generar el libro, voy a hacer la portada, voy a cancelar esto y fui haciéndolo también por paso. Y eso me permitió cumplir el sueño. Por supuesto, eso va a depender de con quién lo hagas. Eso también pudiéramos conversarlo a mayor profundidad la próxima vez que nos reunamos, ¿verdad? Con la especialista para que ella aproximadamente pues pueda indicar qué monto, porque aquí por lo menos en Venezuela es muy variable. No sé cómo se manejará en otros países, específicamente en México, ¿verdad? Pero sí, sé que es un factor muy importante que la mayoría de las personas dicen, ¿y cómo hiciste? ¿Y cuánto sale eso? Y también entender que no, ese no debe ser el punto que bloquee tu sueño, sino más bien que sea buscar estrategias para que tú puedas trabajar, así sea con paciencia y estructura para lograrlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puntos importantes que quiero dejar por aquí bien enfatizados. Número uno, saber cuándo solicitar ayuda, ¿sí? Saber cuándo solicitar ayuda, porque muchas veces eh, no pedimos ayuda porque creemos que no la sabemos toda o pensamos que podemos hacerlo solo. Y personalmente siento que es muy importante, muy importante eso, tener el apoyo, aprender de otras personas, escuchar o ver personas que ya hayan hecho este camino para ver cómo yo lo puedo hacer o cómo lo hago de mejor forma, ¿verdad? Eh, Otro punto importante que tienes que recordar es que nada está listo hasta que está publicado. O sea, hasta el último día que usted tenga el libro en alguna plataforma digital o en sus manos, ese libro puede ser modificado. Entonces, es importante tener también esa paciencia, esa calma y ese punto de sorpresa, de sentirse que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede, eh, de que a pesar de que de repente ocurrirán varios aspectos o vendrán otras ideas, también es posible que el cambio, mejor dicho, que el cambio es parte del proceso de escribir un libro. Tercero, para mí súper importante, confiar en lo que estás haciendo. Si eso tiene sentido principalmente para ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mí me ocurrió. Les cuento que tengo dos historias. La primera historia tiene que ver con inocuidad, con el libro de inocuidad emocional. Ese libro yo lo escribí prácticamente, eh, mm, no le dije a nadie. Solo lo sabía quien me estaba apoyando en la parte en la parte estructural. Sin embargo, ¿verdad? Ella siempre me decía, ¿cómo haces tú para no decirle a nadie? Por otra parte, ¿verdad? El segundo libro, sí lo informé, le dije a varias personas. Y cuarto, ¿verdad? Cada escritor tiene su ritmo y su musa. Recuerden eso. Quiero dejarte esta reflexión. Cada uno de nosotros puede contar una historia. Cree primero en que tú puedes. Colócale acción. Y en el momento en que te estanque, levanta la mano y pide ayuda. Y si te cansas, pues descansa. Lo importante es que liberes y entregues esa información
que llegó a ti para ser compartido. Así me despido el día de hoy. Espero que le sea de provecho esta información. Que tenga muy buenas noches y gracias a Radio R&R y a todos ustedes que estuvieron el día de hoy, escuchándome. Hasta la próxima. Gracias. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Vodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalvodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.